Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Ya muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos a desgranar para ustedes la actualidad tanto de España como del mundo, lo que ha sido importante en el día de hoy, lo que merece nuestra reflexión el día de hoy, con dos pilares básicos, y nuestro compromiso va en ello: el rigor y la valentía, las dos cosas en junto, y un ambiente general de libertades. Aquí la gente no puede venir, como algunos medios de comunicación, a ser la voz de su amo, no. Aquí hay que venir con la ligereza de espíritu de estar en la defensa de lo que uno cree, de lo que uno piensa, y bueno, ¿a ustedes les puede aprovechar? Sí o no. Bueno, pues ya ustedes, todos somos mayores y capaces de decidir lo que más nos convenga. Tengo que contarles, antes de llegar a nuestro gran asunto del día, que son las elecciones en Alemania, algunas cosas que han sucedido en el mundo. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención que se haya concentrado una cantidad de gente como la que van a ver ahora. Dicen que 1 millón, bueno, no será 1 millón, pero bueno, son muchísimos, una barbaridad de ellos, para despedir al líder de Hezbollah. Y esto, bueno, Hezbollah es una organización terrorista, financiada, armada y entrenada militarmente por Irán, y que esto pase me desconsuela un poquillo. Bien, y la cara oculta de la moneda es lo sucedido el sábado, cuando por fin los últimos rehenes israelíes vivos fueron entregados en una de las fronteras de Gaza a las autoridades israelíes, con un despliegue para demostrar que seguimos siendo militarmente importantes y tal. No se lo cree nadie, porque Israel ha dejado eso de Gaza y las capacidades ofensivas de Hamás los ha dejado hechos añicos. Pero bueno, tienen algunos monigotes de estos de cabeza de trapo para que parezca que tienen un ejército influyente, armado y poderoso. Bien, en Europa no os voy a contar, porque han sido varios, los atentados de los islamistas radicales en Mulhouse, en Francia. En Alemania ha habido otro. En Alemania ya es casi cada fin de semana, O sea, y en Francia cada 2 o 3. Pero bueno, oye, no, aquí seguimos que no damos el nombre. Si es uno, es un hombre que actuaba aislado, que era un lobo solitario, que no, y además tenía problemas psiquiátricos. Claro, un tío que ataca con un cuchillo a grito de Al-Akbar necesariamente tiene problemas psiquiátricos. Otra cosa es que sea un islamista radical, yihadista, peligrosísimo. ¿Y cómo nos ha venido? Bueno, pues casi siempre ya saben cómo. ¿Y qué hemos hecho para que no atacara a nadie? Pues casi siempre nada. Así es que bueno, esto se pierde. Desde los atentados en Berlín, en el mercado navideño, mira que no habrá habido atentados en Alemania. Así van los votos, claro, esto explica lo de los votos. Y allí siempre es un tío aislado, un lobo solitario, tenía problemas psiquiátricos. En España igual, En España todavía me acuerdo de un tío con un alfanje en Algeciras que le segó la vida del sacristán de una parroquia, al grito de Allahu Akbar. Lo vimos todo, porque lo filmaron en la plaza, la cruzó, fue a por otros, no consiguió acabar con la vida de otros. Hombre, es un tío que actuaba en solitario. ¿Y a mí qué? No, hombre, además es un tío con problemas psiquiátricos, ya, ¿y a mí qué? Pero es un yihadista, terrorista, peligrosísimo, ha matado a otra persona, a otro ser humano. Dice, pues no me diga más chorradas, hombre. Bueno, enlazando con esto, y para que veáis eso que os digo siempre, que estamos a poco tiempo de descarrilar con la presión que realizan las fuerzas de seguridad, los juzgados, los fiscales, sobre el mundo del narco. Que como no espabilemos, una parte de España se va a convertir en Sinaloa, donde van a mandar los cárteles y no las fuerzas del orden. Bueno, yo lo voy comentando y tal. Fijaros en el ejemplo que os traigo hoy. Mira, en Niza, en el sur de Francia, se produjo un hecho muy relevante. Asaltaron un convoy policial que trasladaba a un narco peligrosísimo, según dicen. Se llama Mohamed Aman, pero todo el mundo le conoce como el Mosca. Y le conocen como el Mosca y no la Mouche, porque el desarrollo de su bochornosa narcotraficancia lo hacía en España. Eso no les sorprende, ¿verdad? Bueno, para liberar al tío este que le conocen como el Mosca, pues fue necesario emplear armas largas de fuego, que así fue como asaltaron el convoy policial. Mataron a 2 policías franceses que custodiaban ese convoy, a 2.
Y resulta que al Mosca le han detenido en Rumanía, se piró, el Mosca se piró, claro está, y bueno, hoy en Málaga, en una especie de fortín que tenía el tío, han detenido al cerebro de la fuga. Así es que probablemente algo dijo el Mosca de quien le había hecho el trabajo sucio para salir adelante airoso de la fuga, una fuga absolutamente de película. Completamente de película. Bueno, y ahora ya sí, vamos a hablar de las elecciones alemanas y lo vamos a hacer con una persona que mira de frente la política alemana, no como el resto, que lo miramos cuando hay elecciones y poco más. Don Agapito Maestre, querido amigo. Buenas noches, querido amigo. Bienvenido a bien esta hallado. casa. Filósofo, ya lo saben ustedes, y analista político, también lo saben ustedes, ¿no? Lo primero que hay que decir es que tú viviste bastantes años de tu Pues vida. sí, algunos años, sí. Especialmente en Frankfurt, en Berlín, en Freiburg y en Hamburgo. Bueno, pues es con esa autoridad. No, tampoco, no tengo ninguna. Y sobre todo, porque yo el Frankfurter Allgemeine, si acaso para envolver los bocadillos, pero no saco mucha conclusión de todo esto. Elecciones, las que se han producido. Vamos a ver lo que los periodistas llamamos el rosco. El rosco nos va a dar una idea del resultado, ¿verdad? Y se la tenemos que comentar así por encima, porque los roscos dicen poco. Como cambia el país, yo no sé cuántos diputados tiene la Cámara Alemana, que son la leche, 630. La mitad y la mayoría entonces son 316. Estamos de acuerdo en eso. Sí, pero a mí esto, chico, sí que ha ganado la CDU, que tienen 208 escaños, que muy bien, que pues, Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland. Sí. Han sacado 152, han doblado sus resultados anteriores, es un resultado excelente. El SPD o los socialdemócratas del Otto Scholz, que gobernaba hasta hace poco, se han dado un descalabro también muy importante, 120, y luego están, bueno, pues otras formaciones menores a las que luego, si quieres, nos vamos a referir. Pero lo fundamental es esto, y desde luego yo necesito para entender la cosa. En Alemania viven 90 millones de personas, más o menos, con derecho a voto hay muchos menos, y ¿cuántos votos ha sacado el ganador, el del CDU, Friedrich Merz? Con la Z, qué difícil es pronunciar la Z. No te preocupes, Dios. ellos también las tienen. Bueno, 14.100.000. 14.100.000. Bueno, ¿y cuántos han sacado los de Alternativa por Alemania? Estos que les quieren hacer un cordón sanitario. 10.300.000. Hombre, hay distancia. Tampoco tan grande, ¿eh? Bueno, si lo ven en diputados, en escaños, y se ve claro que la distancia no es grande. ¿Cuánta gente ha votado al SPD, que viene de gobernar y de ahormar la política de casi todo en Alemania en los últimos 50 años, ¿verdad? Bueno, pues esos han sacado 8.100.000. 8 millones de votos. 2 millones, casi 3 millones, menos que Alternativa por Alemania. ¿Qué te han parecido las elecciones, Agapito? Bueno, estas elecciones, lo primero que hay es que felicitar a las casas encuestadoras, porque no han fallado prácticamente, muy poco. Han fallado en una cosa únicamente, no en el partido ganador, porque el partido ganador es Alternativa por Alemania, le podemos llamar la derecha alternativa. Este es el gran partido ganador, aunque se ha quedado como la segunda fuerza. Y esto, todas las encuestas prácticamente habían previsto y han acertado, que era la segunda fuerza. Esto es muy importante resaltar lo de las encuestas, es decir, porque es una tendencia que viene sucediendo. Si nosotros sumamos, en el mapa que has puesto ahí, en el rosco ese, si sumamos de la CDU y la CSU, la SPD y el partido ese pequeñito que es el Partido Liberal, de 5,1%, desde el año 2002 hasta aquí, han ido descendiendo hasta en estos momentos que la suma de la CDU, el SPD y los liberales no llega al 50%. Esto es muy importante. O sea, no llega al 50%. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que quien ha ganado estas elecciones, la CDU, no ha subido nada más que 18 diputados, o sea, prácticamente nada. Es decir, viniendo desde el poder, porque siendo esto venía desde la coalición. Odiaba a Otto Scholz. Claro, sí, sí. Bueno, entonces el gran ganador de estas elecciones pues es el partido de Alice Weidel, que es Alternativa por Alemania.
¿Dónde ha ganado? Ha ganado, naturalmente, ha ganado en todas partes en el este y en el oeste también ha ganado. Pero ojo, lo que ha ganado es otra cosa más importante. Aparte del liderazgo, el discurso. El discurso de este partido ya ganó hace un año o 2 años. Si estas elecciones se hubieran producido hace un año, hubiera barrido a Alternativa por Alemania. Porque los dos grandes elementos que diferencian a este partido del resto de partidos en Alemania son muy sencillos, son sencillísimos de entender. Es la política migratoria, por un lado, y la política energética, el Pacto Verde famoso. Bueno, evidentemente son... Y entre los votantes el anticomunismo. Claro, bueno, ahora voy a eso, y ahora voy a esto, ¿no? Naturalmente, pero estos dos elementos del discurso han sido comprados por el resto de partidos políticos, especialmente por la CDU, aunque la CDU está siendo presionada, naturalmente, por la señora esta que tienen ahí en Europa, la Ursula von der Leyen, y presionados también, naturalmente, por la señora que se marchó, la Merkel. Porque no olvidemos que el nuevo líder, es un líder que se enfrentó a la Merkel y tenían políticas distintas, incluso estuvo retirado de la política 9 años. Pero en fin, lo que hay que resaltar es que estos dos elementos del discurso son fundamentales. Por un lado, las políticas migratorias y por otro lado, es decir, hay que hacer políticas industriales porque el país está arruinado, es decir, en la política energética. Y estos dos elementos centrales, que hasta hace muy poco no eran comprados por nadie, ya son comprados prácticamente por todos los partidos. Y naturalmente hay un tercer elemento, pero que es innecesario remarcarlo, es decir, es un partido que junto a otros muchos partidos de Europa hace 6 meses ganaron las elecciones. ¿Y qué dicen esos partidos? Bueno, que ellos quieren la Unión Europea por encima de todo, pero quieren otra Unión Europea, una Europa de Estados nacionales, no una Europa de burócratas, no una Europa de la Agenda 2030. Y yo creo que estos 3 elementos del discurso, es decir, pues han vuelto a ganar como hace 6 meses, porque no olvidemos que la inmensa mayoría de los europeos votaron opciones. Todas las opciones que votaron, claro, el que vota aquí al Partido Popular, pues vota una opción nacional. Quiere porque no olvidemos que la Unión Europea es una unión de estados nacionales, es decir, la nación que tenga más poder es la que más saca de Europa. Evidentemente, mucha gente en el Partido Popular pues piensa que vota al Partido Popular para que España tenga mayor representación. Pero luego es que llega el Partido Popular y pacta con el Partido Socialista o pacta con el SPD. Claro, esto no solamente pasa con los partidos españoles, sino que pasa con otros partidos de otras naciones. Y esto ha significado, naturalmente, un engaño a la ciudadanía europea, porque la gente no votaba por Ursula von der Leyen, la gente no votaba. Entonces, y esto es importante resaltarlo, que es en el discurso de Alternativa por Alemania, era un elemento central. Queremos una Europa de naciones. Y esto va a tener repercusiones. Claro, la primera repercusión, perdona, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, no. La primera repercusión pues es anoche. Pues anoche, ¿qué pasa anoche? Pues anoche desde Estados Unidos, Donald Trump sale y dice, señores, ha ganado Alternativa por Alemania, como segunda fuerza y está la CDU, pues conformen un gobierno. ¿Un gobierno de qué? Pues un gobierno de sentido común. Esta es la revolución democrática que se está dando. Se dio en Argentina, se dio con Bukele, se ha dado aquí en muchos otros países, ojo, porque aquí no olvidemos lo que pasa en Italia con Meloni, lo que pasa en los Países Bajos, en muchos otros países. O sea, los mapas electorales han cambiado radicalmente. ¿Qué significa todo esto? Que las élites políticas de los partidos políticos clásicos no se quieren hacer cargo de esos cambios. Entonces, claro, mire usted, está deslegitimado desde el comienzo la conformación de un gobierno entre la CDU y el SPD por una cosa muy sencilla, porque el SPD desde el gobierno ha perdido, o sea, ha sido un escándalo. La CDU, su peor resultado histórico. El peor resultado histórico, pero además han perdido todos los partidos clásicos, también los liberales. Por eso me he fijado en mirar la política con un poco a larga distancia. Desde hace 20 años podían tener estos 3 partidos el 70% y en estos momentos no alcanzan ni el 50%. Claro, eso está deslegitimado. Muy bien. Usted puede conformar un gobierno con el SPD, pero usted, ¿qué legitimación tiene? ¿Qué legitimidad tiene eso? Si este es el partido perdedor, es que nadie lo ha querido votar. ¿Me entiende? Entonces, ahí yo veo que hay un gran triunfo, no solamente en votos, sino un gran triunfo también en discursos. Y, naturalmente, el tercer gran triunfo, pues la señora esta que ha salido, Alice Weidel, pues ha dicho una cosa pues muy elemental. Primero dijo, oiga, nosotros nos ofrecemos para gobernar. Y, en segundo lugar, cuando el otro dice, no, nosotros no queremos gobernar con ustedes, pues evidentemente eso se llama cordón sanitario, eso se llama un cordón totalitario. Bueno, en las últimas horas parece que el ganador, Merz,
como os gusta decir a los que habláis alemán, está empezando a decir que esto del cordón sanitario es antidemocrático, que no está bien. Tal vez como que quiera estar de manos libres para ver qué hace al final, porque la negociación con un SPD en el que siguen mandando Otto Schulz, que es una lacra, es llevarlo de segunda fuerza en el mismo gobierno, va a ser un problema para el que lo decida hacer, si es que lo deciden hacer, aparte de que tendrá que romper en trocitos en buena parte de su programa electoral, pues es muy bien recibida la idea de la Großen Koalition, sobre todo en el establishment en España, le encanta a los socialistas españoles, a Macron, etcétera, etcétera, pero... eso es un lenguaje que ya no sirve para nada. No, está muy bien que saques este lenguaje pues de los años 70, es un lenguaje anacrónico de los años 70, de los años 80, es decir, pues miren ustedes, el estado de bienestar no es un estado de los socialdemócratas alemanes, es un estado de los demócratas cristianos, pero todo ese lenguaje ya ha desaparecido, es decir, es un lenguaje anacrónico que en España pues es como lo de derecha, izquierda, ultraderecha, son lenguajes anacrónicos y lo que es peor que anacrónicos, ideológicos, falsos, que engañan a todo el mundo, porque quien vota Alternativa por Alemania pues es un electorado absolutamente transversal. Y la prueba, que cualquiera que vea ahí, cualquier periódico que se entre, pues ¿de dónde vienen los votos de Alternativa por Alemania? Pues vienen de la CDU, vienen del SPD, vienen de los liberales, vienen de los verdes, vienen de la izquierda incluso. Es decir, han cogido... Entonces, claro, estos lenguajes pues sirven, pues esto, para la prensa esta que tenemos, que está pagada, que está pagada por los propios partidos políticos. Fundamentalmente, ahora asistimos pues a la gran propaganda del Partido Demócrata de Estados Unidos, que es el que ha nutrido con mucho dinero a todos los partidos políticos, incluidos los llamados partidos de derecha. No olvidemos que hasta hace muy poco el Partido Popular, ¿a quién votaba en Estados Unidos? A la señora esa Harris, Kamala Harris, o no sé qué. ¿Pero eso qué es? ¿Me entiende? Es decir, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Asistimos a los últimos bajidos, diría yo, de esta propaganda del Partido Demócrata que tiene por todas partes. Una propaganda que casi siempre, como diría nuestro amigo Boris Zimorra, que es el mejor analista y el mejor conocedor de la Rusia contemporánea, pues en ese Partido Demócrata siempre ha habido una quinta columna, que es la de la propaganda antiguamente soviética y ahora de Putin, ¿no? Siempre ha estado ahí, ¿no?, entre la propaganda y la corrupción. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando hoy abrimos la prensa española, o ayer, no sé quién me decía un amigo, yo no veo la televisión apenas, nada más que este programa y esta casa y poco más, y alguno más también, pero muy breve, pero nunca entro en televisión, pero que ayer se decía en televisión española, nada, esto hemos ganado, va a ser la gran coalición. Mire usted, esto es ridículo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí estamos es ante este proceso al que vamos a asistir ahora, de distanciamiento de las élites políticas, en este caso, de este hombre, de Merz, como tú decías hace un momento. Cuidado, que tenga mucho cuidado porque, claro, no ha ganado nada, son 18 diputados, y él venía a renovar ese partido, venía en buena medida no solamente a corregir el tiro con los inmigrantes ilegales. Claro. Sí. Y otra cosa también muy importante, nunca podemos olvidar, es que Alemania es la potencia número uno, tiene 4 veces el presupuesto de España, tiene en armamento, pues creo que es la segunda que está suministrando a Ucrania de armamento, es decir, no ha crecido nada económicamente, eso es una ruina. Y eso, claro, que tiene que ver mucho con la Unión Europea. Y por eso están presionando, la Ursula von der Leyen está presionando, es decir, han saltado como un resorte ante las palabras de Trump, ¿no? Es decir, yo creo que es para que estemos muy contentos todos los europeos, los españoles también en particular, porque es un toque de atención de la ciudadanía, de las bases, que eso es la democracia, ¿no? Que eso es la democracia. No olvidemos que este partido querían ilegalizarlo. No olvidemos que J.D. Vance, cuando vino hace unas semanas, en ese discurso apoteótico, ¿no?, y maravilloso, en Múnich, no querían dejar la Alternativa por Alemania y dijo, oiga, pero ustedes ¿por qué van a prohibir que venga esta fuerza política? Pero aguanten ustedes lo que ha dicho otro de los grandes del gobierno de Trump, Elon Musk. Es que este hombre está apoyando a Alternativa por Alemania. ¿Por qué? Porque tiene negocios muy importantes de la fabricación de coches en Alemania, ¿no? Es decir, que yo creo que es para que todos estemos muy contentos porque es una entrada de aire fresco. ¿Que quieren repetir con Alternativa por Alemania lo que han hecho en Francia con la señora Le Pen?
allá ellos, peor será, peor tendrán el futuro, ¿no? Porque, claro, que han ganado en la mitad de Alemania, en todas partes. Y en las grandes ciudades industriales, es que es la segunda fuerza política. ¿Ustedes quieren cerrar los ojos? Pues bueno, ciérrenlos, pero pagarán las consecuencias. Para que ustedes distingan esos medios de comunicación que están haciendo sus apaños con esta historia, leerán a menudo en los artículos de opinadores o en las informaciones, la gran coalición, esa es la opción más realista. Nunca les explicarán por qué es la más realista, pero eso es como el bálsamo de Fierabras, como es la más realista. Bueno, ya les digo que no sabemos con quién va a pactar, que es posible que lo haga con la SPD, allá él, pero tiene un problema si lo hace. Respecto a la SPD, decir que su líder, Otto Scholz, no ha dimitido. El único que ha dimitido aquí es el de los verdes, Robert Habeck. Ese sí ha dimitido, pero es el único. Porque... No, es terrible porque también en este orden de discursos, es decir, ¿qué significa Alternativa por Alemania? Es decir, las categorías políticas que hoy tenemos para analizar determinados fenómenos, hay gente que no entiende qué pasa, ¿no? Ayer hablaba con un amigo y me decía, bueno, es que quien dirige este partido es una mujer muy inteligente, pero me he enterado que está casada con otra mujer, que tienen 2 hijos, pues sí, normal. Y entonces también me dice, claro, pero por otro lado, que hay grupos neonazis. Digo, no, hombre, pues sí, pues si yo voy a ver un partido del Atleti me voy a encontrar con un grupo neonazi, o del Barcelona, o de Madrid. Eso son bobadas. Es decir, si uno coge los estatutos, el programa del partido Alternativa por Alemania, y hay un preámbulo y después vienen valores básicos. ¿Y cuáles son los valores básicos? Separación de poderes, acortamiento, achicamiento, estrechamiento del Estado para darle mayor libertad a los ciudadanos. Bueno, y uno va, control de los partidos, es decir, la democracia de los partidos. Los gastos del partido político tienen que estar acordes con la Constitución, de dónde vienen. Es decir, vemos una serie de puntos que son inmensamente mucho más ricos que los de cualquier otro programa para introducir la democracia, la genuina democracia, que es la representativa, porque no olvidemos una cosa, el gran problema que tiene Europa, y por eso lo estamos pagando todos, es que tenemos una democracia de partidos, no de representantes. Es decir, aquí uno vota a un partido y luego lleva ya un tonto, a un bobo y tal, y tenemos que tragar a ese tío, ¿no? Es decir, y esto es el gran problema de Europa. Que la señora Meloni lo está resolviendo de esa manera en Italia, es decir, están haciendo... Bueno, otro de los valores básicos es la reducción de la casta política, es decir, el Bundestag, el Bundesrat piden reducirlo al 50%, es decir, que es toda una nueva transformación de la política de sentido común. Y esto es muy importante, es decir, Alternativa por Alemania, más que calificarlo como un partido pues antidemocrático, es que es todo lo contrario. Cuando esto se dice, pues quedan al descubierto pues todos estos medios de comunicación, todos los partidos políticos. Vamos al análisis por lo menos de los 2 grandes de la jornada electoral en Alemania. Primero, el ganador, Friedrich Merz, le vamos a escuchar en unas declaraciones para que le pongan cara. Tiene fama de muy buen orador. Yo, como no entiendo la lengua, no se lo puedo acreditar, pero si la tiene, por algo será. Y él es abogado de Fuste. Vamos a escucharle. Tenemos que hablar unos con los otros. Tenemos que tener un gobierno rápido porque el mundo no espera. Bueno, hay que ir deprisa, sí, pero a lo mejor te lo tienes que pensar un poco más. No sé, es un consejo que le doy a Friedrich gratis. Vamos a ver, lo primero de todo, este hombre es católico, lo cual significa formar parte de una minoría en Alemania. Bueno, en algunas partes son mayoritarios. Sí, en algunas partes sí, pero con su conjunto no. Es un país protestante. El padre de este hombre ya era dirigente de la CDU, con lo cual dices, bueno, casta. Ojo que Weidel también es hija de uno que formaba parte y se retiró, cuando la hija pues ascendió al cargo y tal, y se retiró un poco, tal, pero también era un hombre
conocido en política en Alemania. Bueno, he dicho que es católico, que le señalan con el dedo como multimillonario, en esos años que tú has descrito, que deja la política aburrido de la Merkel y se va a hacer grandes negocios como abogado que es, porque debe ser muy bueno, que ha intentado 3 veces liderar la CDU y ha fracasado en los 3 intentos anteriores, que odia a Angela Merkel, esto es evidente. ¿Qué es lo que odia a Angela Merkel? Sobre todo el rompe con la CDU después de la llamada de Merkel al millón de refugiados de Siria. Él ahí dice, esto me parece intolerable y se marcha. ¿Cómo es en política? Que a lo mejor es lo que más nos interesa. Pues, ojo, este es un hombre que se ha acercado a los pronunciamientos de la AfD en materia de inmigración, pero muchísimo. Es anti-inmigración ilegal, radical, antiabortista. Un hombre que dice que hay que frenar ya esto del turismo sanitario, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Pues que los inmigrantes turcos llevan a hacerse la dentadura a sus madres y a sus padres y a sus tíos, la dentadura la paga el Estado en Alemania, que eso también hay que decirlo porque supone una novedad respecto de España. ¿Qué más se puede decir del programa? Quiere desmontar el sistema de prestación del desempleo, porque le parece que es una barbaridad y probablemente lleve razón en eso. Y quiere bajar los impuestos. Todo eso es imposible, son líneas rojas de la SPD, una tras otra. Sí, sin duda alguna, como decía antes, este hombre tiene influencias de un programa liberal. No olvidemos que a la CDU siempre le cuesta mucho lo del estado de bienestar, el estado social, porque, insisto en esto, en España muchas veces ha dicho, bueno, es que la socialdemocracia alemana ha traído el estado de bienestar. Falso. Ha sido siempre la democracia cristiana quien ha sido proclive. Es decir, que ha habido una evolución en este partido, como en toda Alemania. Claro, el poder que han tenido en Alemania los sindicatos ha sido muy importante, pero también ese poder... cada vez tienen menos por una sencilla razón. Pero, claro, si uno dice, bueno, si va, yo qué sé, en Stuttgart a la Mercedes, pero oiga, pues se están desmontando. No sé si me explico, es decir, es que el Estado, no hay industria. Es decir, ya que, no digamos a Wolfsburg. Bueno, pues imagínate, ¿no? Es decir, en cualquier sitio. Entonces, claro, este hombre ha de tener muchísimo cuidado en prestar atención a estos cambios que ha habido en la población. O sea, que Alternativa por Alemania no lo vota un sector que es esto, lo votan todo el mundo. Es decir, es el votante medio que está harto de políticas verdes, de políticas ecologistas ridículas, de un fundamentalismo ecologista ridículo, que está harto de las políticas migratorias, con las consecuencias que eso ha traído, ¿no? Y entonces en Alemania se están haciendo actualmente deportaciones también, es decir, que no nos engañemos. Por eso decía antes que en buena medida el discurso de Alternativa por Alemania ha sido, en fin, si no devorado, sí que ha influido de modo, sin duda, no solamente en este partido, sino en todos los partidos. Es decir, de hecho, ha sido también Alemania la que, es decir, nucleares no, pues pasamos hace ya 2 años a tener nucleares por todas partes. Claro, aquí hay un factor muy importante que es la relación de este partido con la Unión Europea. Es decir, no nos engañemos. Alemania lidera la Unión Europea. Cuando digo lidera, es decir, no solamente porque la presidenta de la Comisión sea alemana y sea de la CDU, y por eso está influyendo y está presionando. Ahora bien, cerrar los ojos a lo que está sucediendo en Alemania, pues sería cerrar los ojos a la salida de la Unión Europea. Digo, insisto, reitero este asunto, es decir, no es un problema alemán. Lo que ha ganado, lo que supone Alternativa para Alemania, tiene repercusiones en toda Europa y en el mundo entero. Tiene repercusiones porque es un país muy grande, con 90 millones, es decir, los que votan, es decir, tú has señalado 14, 10 millones, oiga, mire usted, y muchos de esos discursos, y por eso he empezado insistiendo en que los 2 grandes discursos de Alternativa por Alemania están siendo devorados por la CDU. Tomándolos ellos, y por eso se han mantenido y han perdido menos. Por eso yo creo que puede, en fin, esto a lo mejor es un deseo que más que una realidad, pero la negociación que este hombre va a establecer con la SPD va a ser muy dura, y va a poner unas condiciones muy duras, ¿no? Y quizá en último momento eso se rompa
y pueda que Alternativa por Alemania entre. Si no entra, de luego el problema lo tienen ellos, lo tienen ellos demorado, lo tienen ellos ahí porque, claro, eso es una fuerza muy importante, tantos millones de votos y sobre todo en todo el país, y sobre todo es que, en fin, es que es un problema carnal. Quiero decir que se está demostrando el poder ahora de modo descarnado. Es decir, miren ustedes, aquí no estamos hablando de ustedes. Por cierto, que estos cada vez se deslegitiman cada vez más con lo del cordón sanitario. O sea, esto es una deslegitimación total. Y no olvidemos una cosa, estos partidos, como, si me permites, como Alternativa por Alemania, que se les ha cerrado muchas veces el grifo, igual que al partido de la señora Le Pen en Francia, muchas veces se les ha cerrado el grifo de los créditos de los bancos. Y tuvieron que recurrir, yo no sé Alternativa por Alemania, pero sí la señora Le Pen, igual que pasó con el húngaro, ¿no? Pues cuando se les cierran los grifos en los bancos europeos, pues tuvieron que recurrir en algún momento a Rusia. Y ahí los rusos para eso saben mucho de corrupciones. Abrieron la mano y les dieron. Y eso es lo que ha significado ahora que digan, no, estos tíos son pro-Putin, estos tíos son pro-rusos. No, hombre, no, ¿qué van a ser? Lo que pasa es que cuando estaban ahogados fueron allí a recibir algo de dinero. Digo todo esto porque, claro, ahora esto cambia. La Alternativa por Alemania no tendrá que recurrir a ningún tipo de ayuda financiera en otros lugares, sino que las va a recibir del propio Estado alemán. Y esto es una cosa seria. Vamos a hacer una pausa de publicidad, les prometo que a la vuelta continuamos. Tenemos que hablar de Alice Weidel, que es la gran triunfadora de estas elecciones, y de algunas cositas más. Bueno, lo prometido es deuda, van a conocer un poco mejor el nombre y la persona, Alice Weidel. Bueno, esta es la gran ganadora de las elecciones, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero vamos a conocerla un poco mejor. Fue número 1 de promoción como economista en Alemania, en 2 universidades alemanas. De ahí se pasó a determinadas multinacionales. Ha vivido en China, ha vivido en Estados Unidos, bien, ha trabajado en esos 2 lugares, entiende el capitalismo, no es anticapitalista en absoluto, es hija de un dirigente, lo hemos dicho antes, de la AfD, y el foco de todo esto es que, mire usted, es que es lesbiana, y además tiene una pareja que es de Sri Lanka, originaria de Sri Lanka, una chica refugiada en un pueblo, como el pueblo de Heidi, en un lugar de Suiza, allí con las vaquitas y todo esto, y juntas han adoptado a 2 niños, vale. Pero ojo que no es una lesbiana al uso, es una lesbiana que está en contra del matrimonio homosexual. Es una lesbiana que está en contra de los métodos, digamos, de concepción in vitro, vientres de alquiler, nein. Eso no le convence nada, nada de nada. Le han buscado 3 pollos durante las elecciones, todos ellos, ¿a cuál más patético? Le voy a contar uno, tan solo uno. La cineasta de Sri Lanka vive en el pueblo idílico de Suiza, donde fue acogida por unos señores suizos. Y la Weidel, que trabaja en el Parlamento, en el Bundestag, en Berlín, y cobra de eso y paga sus impuestos en Alemania, ha sido muy criticada, porque, oiga, entonces no vive en Alemania, está allí con la parienta en Suiza. No, oiga, vamos a ver, ¿esto qué demonios es? Y han tenido que defenderse la AfD, porque la ley alemana es muy explícita, dice, no, si tiene la vida en Alemania se puede presentar, si no la tiene hecha en Alemania, pues da igual, entonces no se puede presentar. Bueno, ¿qué destacas tú de la Pues lo que acabas de decir, pues una mujer inteligente, una mujer de carácter liberal, una mujer que además defiende sobre todo y por encima de todo sabe, conoce muy bien la historia de Alemania. La historia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial no se puede entender sin Estados Unidos. Primero, Estados Unidos le dio algo, se dice que las potencias aliadas que ganaron la guerra, pero en verdad es Estados Unidos quien le da por primera vez a Alemania una constitución democrática que es la ley fundamental de Bonn. En cierto sentido, la Alemania de la posguerra, la Alemania del milagro económico, la Alemania hasta el año 1989 no se puede entender sin Estados Unidos. De hecho, me acuerdo cuando era estudiante en Frankfurt, pues siempre se consideraba que Alemania era un estado más de Estados Unidos, seamos sinceros.
Es cierto que la caída del muro de Berlín en el 89 y se produce no la unión, sino la anexión, la absorción, el Anschluss, o sea, en realidad fue esto lo más importante. Había un ministro famoso que los que pintamos ya muchas canas, pues nos acordaremos, que era un políglota, Hans Dietrich Genscher, que hablaba 4 o 5 lenguas o 6. Decía las mismas tonterías en casi todas. En casi todas las lenguas, como diría Ortega. Bueno, pues este hombre, cuando cayó el muro de Berlín, es una cosa curiosa, se dirigía en inglés o en francés, ya solo habló en alemán. Y entonces es el primer momento donde hay una relativa autonomía, es decir, el pasado calamitoso de Alemania, no solamente el pasado nacionalsocialista, sino siempre el pasado alemán, que tuvo tan pocas tradiciones liberales, hay que ser sinceros, una constitución liberal muy pequeña y tal. El pasado de Alemania fue calamitoso por una razón, vamos, porque no le pasó lo que a los españoles, que nos matamos entre nosotros, sino los alemanes tienen siempre ese pequeño vicio de matar a los otros, ¿no? Nosotros nos matamos a nosotros mismos, pero ellos... Entonces, ese pasado calamitoso, sobre todo, que tiene sus consecuencias más terribles, ¿no? En los campos de concentración, en la quema de los órganos crematorios y tal, en fin, eso no es fácil de olvidar. Y le ayudaron mucho a ese olvido los Estados Unidos. Siempre fue el país más protegido de toda Europa por parte de los Estados Unidos. De hecho, no hubo un proceso de desnazificación, etc. Es decir, siempre ha habido unas grandes dependencias y unas grandes relaciones y unos grandes vínculos entre Alemania y Estados Unidos. ¿Cómo son las relaciones de la AfD con Washington, con Estados Unidos? Es lo que quiero decir, una mujer que tiene un carácter liberal, una mujer capitalista, pues cualquiera que vaya al programa político de la Alternativa por Alemania, lo que he dicho antes, es tan sencillo, es decir, como es un programa liberal, es un programa que muchas veces parece tomado el sentido común. Hay un programa que cuando dicen, es que no está explicando Trump el programa, ¿cómo que no está explicando Trump el programa? Si tiene 2 hojas, 2 páginas y las está cumpliendo, yo las puedo sacar ahora mismo y leerlas. Si son las mismas 2 páginas que tienen estos en los valores y los fundamentos básicos, y dicen, los valores básicos que tenemos, pues es un programa liberal, es un programa absolutamente liberal. Y sobre todo, como decía antes, y esto es muy importante, de democratización radical de los partidos políticos. Es decir, una crítica muy seria a la partitocracia, a la concepción del Estado-nación como Estado-partido. Yo creo que la gran desgracia que ha tenido Europa la primera gran desgracia es convertir el Estado nacional en un Estado-partido que es el Estado de la Unión Soviética. Y, de algún modo, la otra gran desgracia ha sido el Estado de partidos. No un Estado con partidos, sino un Estado de partidos, donde los individuos apenas han tenido mucho sentido, la representación no ha tenido mucho sentido. Ha habido transformaciones en la política muy importantes, ha habido una cierta democratización de las bases, pero que siempre las élites de los partidos lo han tendido a rechazar. Esto es lo que en Alternativa por Alemania es el discurso fundamental, es decir, mire usted, la vuelta al Estado-nación. Si no hay estados nacionales, no puede haber estados democráticos. Es decir, la nación preexiste a todo, a la Constitución. ¿Qué pasa? Que sí sabe Alice Weidel y toda Alternativa por Alemania que la gran tradición democrática que tiene Alemania se la dio Estados Unidos con la Ley Fundamental de Bonn, que basado en eso, pues todos los teóricos de derechas, de izquierdas y medio pensionistas han dicho Verfassung patriotismo, el patriotismo de la Constitución. Evidentemente, al lado del patriotismo por la Constitución, lo que esta mujer está alentando es el patriotismo de la nación. Es decir, y yo creo que se compaginan, es la revolución del sentido común. Es decir, no se puede construir, es como en España, pero ¿cómo vamos a construir un Estado nacional? ¿Cómo vamos a construir un Estado democrático si no existe el Estado nacional? Es decir, si la nación no existe, si unos tienen más derechos en Barcelona que en Madrid, si otros tienen más derechos en Lugo, bueno, hay algunos que no tienen derecho a nada, y por supuesto no a educarse en castellano ni en español, sino a lo que le imponga la gentuza esta de la extrema, vamos, los separatistas, no los independentistas, no se tienen que independizar de nada, separar, que es muy distinto. Entonces, claro, el gran problema no es un problema de nacionalismo, sino de construir estados nacionales. Evidentemente, pues claro que tiene un problema Alemania después de 1969, que es igualar el este con el oeste.
porque se partían de unas condiciones radicalmente diferentes. Es decir, el este pues venía del comunismo, venía de un sistema totalitario y era mucho más pobre, aunque para los comunistas era el paraíso. En fin, el paraíso comunista era la DDR, la República Democrática Alemana. Evidentemente, pues lo que quiere es igualar la nación y ese discurso lo entienden muy bien los del este. Entonces yo creo que es una compaginar, conciliar el Estado nacional con el Estado constitucional. Agapito Maestre, gracias por hacernos Muchas gracias pensar. A vosotros. Gracias por hacernos pensar. Ha sido todo un detalle que estuvieras esta tarde comentando estas importantísimas elecciones para toda Europa, para el mundo en general. Vamos a ver qué pasa con los 3 años de guerra en Ucrania que se acaban de cumplir. Se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania, un conflicto hasta ahora estancado que podría ver el final con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Rusia inició el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial sobre Ucrania. Las tropas de Putin avanzaron en varios territorios, pero les fue imposible tomar Kiev, la capital, y la guerra se recrudeció. 3 años de mucho sufrimiento en los que también ha habido muchas bajas civiles, tanto en territorio ucraniano como en territorio ruso. Más de 1 millón de víctimas entre muertos y heridos. Se trata del mayor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Rusia sigue intentando conseguir más territorio y avanzar por el este de Ucrania, pero gracias al apoyo militar y económico de la Unión Europea, Ucrania resiste a los ataques. Hoy, para conmemorar el 3er aniversario del inicio de la invasión, Zelensky ha convocado en Kiev a 37 líderes europeos, entre ellos a Pedro Sánchez. Allí el presidente ha anunciado un nuevo paquete de ayudas. I'm proud to announce a new military assistance package for Ukraine worth 1 billion euros in 2025. Una cumbre celebrada en la capital ucraniana a la que también han asistido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estados Unidos y Rusia han dejado a Europa y a la propia Ucrania fuera de las negociaciones de paz, algo que no ha sentado nada bien a Zelensky, que sí que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Hoy, precisamente, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer se han reunido con Trump en Washington para tratar que el estadounidense incluya a Bruselas en las negociaciones de paz. En las últimas horas, el presidente ucraniano ha abierto la puerta a dimitir a cambio de garantizar una paz justa para su país. Zelensky está dispuesto a renunciar, pero a cambio pide paz o la entrada de Ucrania en la OTAN. Pues hemos llegado a ese momento en el que os pido reflexión a propósito de cuál será la mejor vía para que vuestras ideas lleguen a la mayor parte de la población española y hagan que reaccione. Sí, como ahora, pues divulgándolas, cada uno en su nivel, hace lo que puede, lo doy por hecho, se lo agradezco de paso, pero ¿no sería mejor apoyar a un medio de comunicación con el que compartís muy buena parte de esas ideas? Planteároslo. ¿Cómo podéis apoyarnos? Pues muy fácil, hacednos socio, cualquiera de todos ustedes, del Club de Amigos del Toro TV. Tan sencillo como llamar al teléfono que aparece en pantalla o conectar por las redes sociales con ellos y en 5 minutos queda el asunto resuelto. Y a ver si de esa forma podemos ir más deprisa en que las ideas que compartimos filtren sobre la población española. Por cierto, un anuncio en nombre del Gato al Agua, de la tripulación del capitán José Javier Esparza. El programa de referencia en las tertulias políticas tiene una cita muy especial con todos vosotros en Boadilla del Monte, una histórica ciudad, municipio de la Comunidad de Madrid, conocida por su encanto, su cultura y su vibrante vida social. Pero lo más importante es que lo que nosotros os queremos trasladar es que os ofrecemos una experiencia única. El jueves 6 de marzo os invitamos a acompañarnos y a vivir de cerca lo que sucede detrás de las cámaras cuando se hace en directo el Gato al Agua, esta vez, como digo, en Boadilla del Monte. Eso sí, tenéis que reservar plaza. Es muy fácil, hay que mandar un correo electrónico a producciontv@eltorotv.com para confirmar la plaza. Y pues como el aforo es limitado, no esperéis demasiado porque os podéis encontrar, estando libres y teniendo pues esa virtualidad,
pues podéis no poder aprovecharla si es que no aseguráis vuestra plaza en el lugar donde se va a emitir el gato al agua. Es un tema emocionante, podéis compartir con nosotros una noche inolvidable que va a dar mucho que hablar. Así es que os esperamos a todos en Boadilla del Monte. Mesa de análisis político a la carrera. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra mucho. Don Alberto Serrano, abogado, escritor, es político y abogado, tendría que haber dicho yo, especializado en Derecho Administrativo. Que Bueno, lo intentamos. Muchas ¿Todo gracias. bien? Xavier, un placer estar con ustedes. Muchas una gracias. tarde más. Y yo lo mismo les digo. Bueno, tienen ustedes que saber que Feijóo ha reunido a los que fueron ministros históricos, he visto a Ana de Palacio incluso, del Partido Popular en exteriores, en defensa, para llegar a posiciones sobre cuál debe ser el posicionamiento del Partido Popular de España respecto a esto de hablar de Ucrania. Vais a ver ahora algunas imágenes de todos estos. Estaba García Margallo. Bueno, no sé qué pintaba ahí Esteban González Pons en Cucagamarra, pero bueno, estas cosas del Partido Popular yo siempre las suelo entender mal, no sé qué me pasa. Así que están pensando en una posición común y tal, y bueno, están hablando de estas cosas, y mientras tanto Robles, y aquí sí que os voy a pedir opinión, está convencida, dice que España cumplirá con el 2% en materia de gastos de defensa con la OTAN. España va a cumplir sus objetivos, yo lo digo siempre, me van a permitir que no entre en detalles. España cumple sus objetivos. Aquí, por ejemplo, en este centro de INTA hay un esfuerzo inversor muy importante en algo que no es armamentístico, que es tecnología, que es innovación, eso también es defensa. Yo no quiero hablar de plazos, lo que sí que quiero decir es que vamos a cumplir como cumplimos siempre porque somos un aliado serio, fiable y comprometido. No sé cuándo ha cumplido sus compromisos España, porque llevamos con este cuento no pocos años de gobierno de no pocos ministros de Sánchez, como ella misma. Ahí estaba la trampa, ¿no? Yo estaba apuntando aquí, a ver si dice cuándo, ¿no? Y dice, no vamos a decir cuándo, no nos vamos a fijar plazos. Y claro, no solo es así, sino que ha identificado defensa y seguridad con tecnología, tal. Bueno, pues que precise un poco más, porque a ver si identifica como seguridad y defensa cualquier juguetito, ¿no? Sí, Xavier, lo primero, el señor Feijóo se ha reunido un grupo de expertos, o por lo menos conocedores de la materia internacional, para pronunciarse, y esto es noticia, no debería de serlo. Lo normal es que un político se reuniera de gente apropiada y luego ya a partir de aquí pues generar unas decisiones fundadas. Ahí estaba al lado de él González Pons, que hace poco nos comprometió con esas declaraciones que hizo, un poco ofensivas con Donald Trump. Una obispa como la que le leyó la cartilla a Donald Trump. Aparte de la obispa, cómo se metía con Donald Trump y le despreciaba, uno de los aliados natural, lógicamente, de España. Por tanto, no debería ser noticia, lamentablemente lo es. Y lo que lamentablemente tampoco ya es noticia es que Pedro Sánchez tome decisiones en materia internacional sin contar absolutamente con nada. Sí, sí. Esto es absolutamente penoso. Lo dice por los 1.000 millones. Bueno, se ha ido a Ucrania a hablar con Zelensky, le ha prometido no sé qué, ha comprometido cuando él no está en condiciones de comprometer nada si no es con el beneplácito de Puigdemont, y entonces se ha ido para allá, ha dicho que la posición de España tiene que ser esta cual y que lo haga de manera unilateral, sin contar absolutamente con nadie, ni consensuar absolutamente nada, pues es absolutamente penoso. Y en cuanto al compromiso de los millones, pues estamos hablando de unos 20.000 millones más, prácticamente duplicar el actual presupuesto de defensa. Lo que pasa es que me hace gracia como son, porque ya lo van maquillando. No, esto no es para pegar tiros. ¿Para qué es? No, esto no es para material bélico, es para aumentar el sueldo de los soldados, comprarles unas plantitas para decorar el cuartel, vamos a invertir en tecnología, no sé qué. Pero bueno, en cualquier caso, nuestros compromisos no solamente van de aportar dinero y que mueran los ucranianos. Nuestros compromisos, en última instancia, sería también aportar soldados, y eso vamos a ver si deciden. Zelensky, que yo sé que desde la embajada te mandan notas de lo que dice este programa. Mira, de lo que prometa Sánchez, le voy a dar a la embajada, voy a mandar
un teléfono de un afectado por el volcán de La Palma y otro de un afectado por la Dana. Vas a ver cómo los 1.000 millones prometidos por Sánchez no significan absolutamente nada. Que no cuentes con ellos porque no van a llegar, y ya te lo digo yo. Otros más necesitados y más tal en su propio país han recibido la promesa y aún están esperando. Bueno, sobre las elecciones alemanas, ¿qué decía Feijóo, el gran líder de la oposición, cuyo homólogo de la CDU es el triunfador de las elecciones alemanas, aunque algunos consideramos que el gran triunfo es que haya doblado Alternativa por Alemania? Felicitación a mi colega alemán por su victoria en las elecciones de ayer. Celebro que mi partido haya ganado las elecciones, celebro que nadie cuestione la legitimidad para gobernar y celebro que Alemania vaya a tener un gran canciller como el canciller Merz. ¿Cuántas cosas hay que envidiar de Alemania? Han visto la fiabilidad de las encuestas. Es que, vamos, llevan una semana diciendo que iba a salir esto y ha salido esto. Esto no es para aprender. Tiene un sistema político, social, económico, de una calidad no comparable. Bueno, por cierto, lo que ha dicho Feijóo no le ha gustado nada a Abascal, esto tampoco es nada nuevo, que en sus redes sociales ha escrito algo que ahora vamos a reproducir. Ahí vemos el tuit. Señor Feijóo, falta el la. La pregunta sería, para que los españoles sepan a qué atenerse, ¿pactaría usted con socialistas y extrema izquierda como va a hacer su socio alemán, al que aplaude, y como acaba de hacer su socio austriaco, con tal de evitar el pacto con Vox? ¿Las certezas económicas y la seguridad en Europa se alcanzan asociándose a socialistas y extrema izquierda? Con interrogación. Y ahí lo deja Abascal. Bueno, y sepan también, por hablar de lo que acontece en torno a Vox, sepan que Elon Musk, el magnate de los Teslas y el magnate de la red social X y tal, dice, esto es lo que dice el Elon Musk, que Vox ganará las próximas elecciones. Entiendo que se refiere a las españolas, y no sé si él sabe algo más que nosotros. Por favor, Elon, dinos que van a ser pronto las elecciones. Las gane, eso ya casi, mientras no las gane Sánchez, casi que no es lo más importante. Julián. Bueno, lo primero, me ha sorprendido ver que Feijóo denomina a los ganadores de las elecciones alemanas mi partido. O sea, que mi fiscal general, en este caso, mi partido. Mi partido, que luego cuando toca tomar decisiones en la Comisión o en el Parlamento Europeo, pues que cada uno va por su vía y no siempre sale lo que piensa el Partido Popular español. Segundo, a mí me ha sorprendido también, ya los resultados estaban, como muy bien ha dicho, en las encuestas estaban ya definidos, faltaban ligerísimos ajustes, pero lo rápido también que Merz ha decidido que no va a pactar con la ultraderecha, ¿no? Bueno, la ultraderecha no son cualquiera, ha sido el 20% de los votos de estas elecciones. 10.300.000. Claro, ha votado el 83% de la población alemana, y luego además en el mapa ese donde se ven los colorines de los votantes, toda Alemania del Este ha votado, digamos, uniformemente a favor de la AfD. Entonces a mí me parece que es, digamos, no sé, no es aceptable que se descalifique automáticamente a un partido que tiene el 20%, por tanto, que es el 20% de los alemanes los que han optado por ese partido, ¿no? Y como decía en algún momento, yo tuve el capricho, el interés de leerme el programa de la AfD. Sobre el papel, el programa es absolutamente democrático. Bueno, sí, oye, pues efectivamente hay que replantearse temas del euro, hay que replantearse temas de seguridad, Alemania para los alemanes, tal. Ligeros matices. En todo lo demás es un partido absolutamente democrático y homologable a todos los demás. Desde luego. Y muy liberal. Claro, sí, también manifiestan ser liberales, ¿no? Bueno, sí, yo destacaría 4 cuestiones muy rápidas. En primer lugar, hablando de los liberales, el castañazo que se han pegado los liberales. Han pasado de 92 diputados a literalmente 0.
Pugnaban por 2 o 3, pero al final bajaron del 5% y están en 0, de 92 a 0. Hacen responsable de la crisis económica al ministro de Economía, que era un liberal. Que efectivamente, el castañazo es tremendo. En segundo lugar, también me ha sorprendido la subida que nos está destacando de la ultraizquierda alemana, que prácticamente también ha duplicado el número de escaños y va creciendo bastante en paralelo a la pérdida de confianza del Partido Socialista. En tercer lugar, también me ha llamado mucho la atención cómo, bueno, pues prácticamente en toda Alemania, tanto la antigua República Federal como la democrática, gana o la derecha o bien eso que llaman la ultraderecha, pero en 3 sitios hay como 3 reductos galos, uno que es Berlín, que gana la ultraizquierda, o sea, es curioso, y luego de otras 2 grandes ciudades que gana el Partido Socialista, Bremen y Hamburgo. Y eso significa, a mi modo de ver, que distanciados que se encuentran las grandes urbes de Europa del resto de sus respectivos países. Y ya, para finalizar, qué envidia que no haya nacionalistas ahí en Alemania. No, sí que hay, sí que los hay. Por lo menos no están representados en pequeños estados marginales que sacan muy poco. Efectivamente, pero no están representados en el Parlamento alemán. Pero la gobernabilidad no depende de ellos. Pero yo no sé qué va a acabar haciendo Friedrich, el ganador, el de la CDU, porque, bueno, es verdad que lo fácil y lo que le van a aplaudir en toda Europa, Sánchez, Macron y tal, es la grosen coalición. Pero la grosen coaliciones no conduce a nada. Si el problema que tiene Alemania es que ha tenido en exceso una política pactada negativa, que ha terminado ese modelo de gestión política y sobre todo de gestión económica. Y lo que tiene que hacer Alemania es dar un viraje en la línea de lo que él proponía a los electores, el propio ganador, Merz, que decía, pues hay que reducir lo que estamos aportando al desempleo, esto es una barbaridad, los gastos sanitarios de los inmigrantes que tenemos aquí no pueden seguir siendo así, hay que devolver inmigración ilegal y hay que fortalecer esto. ¿Y cómo hay que fortalecerlo? ¿Qué receta? Pues bajando impuestos. Todo eso son líneas rojas de la SPD. Por ahí, sí, claro que puede montar gobierno con ellos, si están muertos. Entonces, si alguien los resucita, pues sí, les salva la vida y ya dimitirá más tranquilamente Olaf Scholz. Pero el que él se asocia con los muertos, resulta que le convierte a él también en muerto, porque no va a poder hacer eso que dice. Los socialistas son iguales en todas partes. Y añadir a lo que tú considerabas como elemento pro voto de la AfD, sobre todo que explica lo del este, es que no quieren hablar de comunistas, de pseudocomunistas o de amiguitos de los comunistas, ni de verdes, ni de programas verdes, ni toda esta porquería que ha llevado a Alemania a tener una crisis que no había tenido jamás. Sí, así es. Estos últimos también han bajado bastante, los verdes, los sandías, que les llamamos, verde por fuera, rojo por dentro. Ahí por lo menos han tenido la dignidad de que dimita a su líder. Ha dimitido ya. Efectivamente. Hay un elemento que podría ser distinto de España en relación con las mayorías que pueden formarse, que es que entre el Partido Conservador, partido que sería homologable del Partido Popular allí, y el partido este que llaman de radical de derechas, en fin, con ese programa que ha dicho don Julián, no tienen mayoría. Entonces, ahí no genera mayoría y parece ser que no hay ningún otro partido que se preste ¿Quién no genera mayoría? El Partido Conservador, el Partido Popular, tiene 200 y pico y estos tienen 100 y pico. ¿Y 350. ¿AfD? Y son más de 700, sí, AfD. Son más de 700, necesitan como... 316 es la mayoría absoluta. Sí, tienen, perfectamente. Pues pueden. Ese dato lo tenía equivocado. Pueden. ¿Podrían formar gobierno entre estos dos? Pues yo vengo comentando, y tengo a don Julián de testigo, que en España, en las encuestas... puede formar gobierno con el SPD, tiene más la AfD. Ahí los otros se abstendrían, probablemente los ecologistas y todos estos se abstendrían. Les hace falta. Con los dos tienen mayoría. 208 y 120 son 328. Y con eso le sobran 316, que es el más, 12. Y con la AfD le sobran muchos más. Pues entonces estamos en la misma situación que pasa en España con las encuestas en unas hipotéticas elecciones generales en España. Y yo vengo comentando que esas encuestas solamente pueden dar 2 gobiernos. Uno, PP y Vox, otro solo PP, que es lo que parece que es la opción que están adoptando los conservadores alemanes. No, pero solos no, sí que no, así sí que no llegan. Solos con apoyos del resto. Nada, como que les va a dejar la SPD. Nada, olvídate. La SPD se agarra al carro y no lo suelta. Con la Iglesia hemos tocado. No, en este caso sería apuntalados por los socialistas de allí, lógicamente, para mantener ese status quo. Bueno, las desconfianzas de Abascal inciden en algo que ya hemos visto.
visto, ya sabemos que las contradicciones las tenga Feijóo y las tenga su homólogo, como él dice, alemán, pues bueno, pues bien, pero no cambia nada. Lo explicaba hoy José Antonio Fuster, cuáles son las obsesiones del PP. El Partido Popular, en su obsesión de hacer desaparecer a Vox, ya lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Lo vemos también con las mentiras que difunden a través de ciertos periodistas, ciertos tertulianos. Pues bueno, ahora se han unido el Partido Popular al acoso, al señalamiento, a la demonización. Se han unido el Partido Popular a ese acoso que hacen de Vox los proetarras de Bildu. La verdad es que, como dijo Santiago Abascal el otro día, eso no lo vimos venir. Pero está ahí. Está ahí. El Partido Popular votó a favor de la iniciativa de Bildu en Rentería para que no pudiéramos montar una carpa informativa allí. Bueno, interesante, me parece interesante. Vamos a uno de los temas mollares del día. Esquerra Republicana. Ha salido Polifemo es Junqueras. Ya sabéis que yo le llamo cariñosamente Polifemo o Mosén Junqueras. Sí. Que esto no es que se lo llame yo, se lo llama media Cataluña, ¿eh? Y le ha arrancado, ya nos parecía una salvajada condonar la deuda catalana en 15.000 millones. Pues le han sacado 2.000 millones más, 17.000 en total. El 22% de la deuda cae de un plumazo. Ah, y 25.000 Mossos. Ponga usted un mozo en cada esquina, hasta 25.000 cuando quieras. Y esto es una sorpresa. Es verdad que el gobierno, bastante ladino él, lo trata de envolver en una especie de reforma general, de reducción de deuda en todas las comunidades autónomas, lo comentaremos eso más tarde, de 83.000 millones. Pero vamos con lo de Esquerra. ¿Satisfecho? Estem satisfets. Ha anunciado el líder de Esquerra que Sánchez finalmente le perdonará la deuda a Catalunya. Aquest acord és un acord per una condonació de 17.104 milions d'euros, en concret 17.103,95. No serán 15.000, sino más de 17.000 los millones de euros que el gobierno condone a los separatistas. Y 2 puntos más de lo que se habría acordado en un inicio. D'un deute injust, d'un deute que mai no hauria d'haver existit. Es decir, un 22% de la deuda del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, que le corresponde a la Generalidad. Y porcentaje, insisten en Esquerra, que equivale a lo que Cataluña invierte anualmente en materias como educación o en sanidad. Lo cierto es que la catalana es la comunidad autónoma que más debe al Estado, más de 70.000 millones de euros. El acuerdo con el grupo separatista es parte, de hecho, del pacto firmado con el PSC para que Salvador Illa se convirtiese en presidente de la Generalidad. Y la quita de la deuda se suma a los millones que el Estado se comprometió para la mejora de la red de rodalíes, la gestión de becas y el Fondo Anual de Investigación. Resultado de este acuerdo es también que la plantilla de los Mossos de Escuadra se vaya a ampliar hasta los 25.000 efectivos hasta el año 2030. Y todo para que así la Generalidad de Cataluña pueda hacer frente al control de la red de puertos y aeropuertos del Estado que Sánchez había negociado también con Junts. Bueno, pues la verdad es que se ha adelantado, ha corrido Junqueras a ponerse la medalla como el mago Andreu, porque esto a quien deja un poco fuera de juego es a Puigdemont. Pero hablaremos luego de Puigdemont. Sí, ha sido curioso, se pone la medalla Junqueras, esto le tocaba a él, va repartiendo Sánchez y ahora le tocaba a Junqueras ponerse la respectiva medallita. Hay que recordar, Xavier, que dentro de los planes secesionistas, agresivos, violentos que tramaban, uno de ellos era ocupar los puertos y aeropuertos del Estado. Y una tensión tremenda entre Junqueras y Puigdemont sobre ese tema porque implicaba una acción violenta, según se ha narrado, y eso al final se terminó descartando. Bueno, pues ahora ya se los van a dar. Con todas estas negociaciones ya no hay necesidad, llegado otra vez el caso, de volverlo a cometer. Y en cuanto al dinero, pues evidentemente estamos hablando de un primer plazo. No va a pagar Cataluña los 70.000 millones que debe. De momento 15.000 y luego al año que viene otros tantos y al final lo terminamos pagando entre los españoles. Esto me recuerda a una cosa que solamente existió en España. Xavier, usted lo recordará, la Reconquista, las parias. ¿Qué eran las parias? Yo le pago a mi enemigo para que no me ataque y de esa manera le fortalezco. Y de ahí viene en el castellano ser un parias. Pues esto es lo que somos. Estamos dándole un dinero tremendo, literalmente,
a nuestro enemigo en ese sentido como Estado español, en la medida que se van a revolver. Y en este caso, fíjese usted lo que le estamos dando, algo que pretendían en su día hacerse por la fuerza. Y ahora se lo estamos dando de bobilis bobili. Bueno, lo primero de todo hay que decir que es una absoluta barbaridad. Quiero decir, el que ya han llegado a un acuerdo, por mucho que luego haya dicho la ministra Montero que está dispuesta a conceder lo mismo, un trato similar. No sería nunca similar, porque de la cantidad que ha dicho Montero que estaría dispuesta a dar a las comunidades autónomas, Cataluña ya se llevaría el 20% del total. Estos 17.104 millones ya es un 20%. Es una cantidad tremenda, bárbara, 17.000 millones. Es que parece que no es nada, pero es que es una absoluta salvajada. Uno. Dos, dice Junqueras que una deuda injusta. ¿Injusta por qué? Si nadie les ha obligado a que tuvieran que gastarlo, lo han gastado. Supongo que algunas cosas... Bueno, lo que quiere decir es que estando la comunidad intrafinanciada, que no es ni de coña verdad. Claro, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir que esto es el neolenguaje, ¿no? Suelta aquí, es injusta, pero ¿injusta por qué? Consúltelo con los expertos, quiero decir, en financiación. Y luego, el tercer factor que demuestra es que Esquerra es comparable. Ya está. Le ha comprado con 17.000, de momento, a lo mejor le da más, con 17.104 millones. Por tanto, esto de la ideología, los valores, los principios, el nacionalismo, da igual. Y no se da cuenta, o sí se debe dar cuenta Junqueras o RC, de que lo único que están haciendo es ceder todo su espacio político al PSUC, o sea, al Partido Socialista, perdón, no PSUC, al PSC y a Salvador Illa. Tarde o temprano los va a fagocitar, Bueno, por 17.000 millones, que es mucho. Por supuesto, que son míos. Claro, que si los son de todos. Si los pusiera Sánchez me daría igual, pero no, es que no los pone Sánchez. Porque ese dinero no va a ir a donde se necesita, sino que por razón del cambalache va a ir al que le conviene a Sánchez que lo tenga. Y Feijóo ha salido al paso de todo esto. Dice que las comunidades, que son la mayoría, donde manda el PP, no van a votar a favor de esta propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles. Evidentemente, las comunidades autónomas del Partido Popular han hecho público desde el mes de julio pasado cuál es su posición. Lo que quiere hablar el Partido Popular es de la financiación de las comunidades autónomas, no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el gobierno. Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Bueno, Majete, que si te faltan argumentos, estate al loro de lo que la petaca que te están haciendo en el lecho. Yolanda Díaz dice, no, es que, bueno, claro, por supuesto, la letra menuda del acuerdo es de 83.000 millones menos de limpia de deuda de las autonomías. Pero, claro, los que acepten entrar en la vía de la condonación, esos no van a poder bajar impuestos. Para que veáis que aquí el mal siempre triunfa y el mal siempre está urdiendo para que, claro, hombre, a ver si con esto... las comunidades del PP no nos continúan dejando en ridículo, bajando impuestos y las nuestras subiéndolos, que es una cosa que perturba bastante a la izquierda española. Julián. Bueno, lo primero de todo, yo me identifico con Feijóo en la mayor, y la mayor es no avalar la condonación de la deuda a Cataluña. Efectivamente, esto es unilateral. Sánchez puede ser muy presidente de gobierno, pero el dinero no es suyo, el dinero es de los españoles, debe de ser producto de una ley, debe pasar por el Parlamento, que va a aprobarlo, no cabe ninguna duda, porque va a tener mayoría, pero el PP hace muy bien en decir, yo no avalo esta decisión. Ojo, lo dice ahora, vamos a ver lo que hace dentro de 2 semanas o de un mes, cuando esto vaya para adelante, ¿no? Segundo, claro, efectivamente, ahí está la trampa, la que acaba de salir, de que sí, pero no podrán bajar impuestos a los ricos, como dicen, ¿no? Ya, pero oye, 83.000 menos 20.000, menos 17.000, son 60 y tantos mil millones de euros para todas las comunidades autónomas. Nosotros estamos en Madrid y yo digo, oye, pues vamos a pensarlo, vamos a hacer números, ¿no? Quiero decir, porque a lo mejor
todos sabemos, tú lo sabes mejor que yo, porque, Alberto, porque tú estás en la administración pública de una comunidad autónoma, ¿no? Pues hay 1000 formas de compensar a los ciudadanos, no necesariamente con una bajada del IRPF o de lo que fuera, ¿no? Es que es mucho dinero y, desde luego, lo que yo me parece absolutamente trato desigual es que Cataluña se lo lleve porque se lo va a llevar y todas las demás nos veamos en ella. Es que hay, de las 17 comunidades autónomas, 12 son del PP, ¿no? Sí, un par de... Bueno, quiero que escuchéis cómo lo cantaba la ministra de Hacienda, que hoy ha salido con un pijama o una cosa de dormir puesta encima de los hombros. 83.252 millones de euros que asume el Estado de deuda que en este momento radica ser residencia en las comunidades autónomas. Como ven, se trata de una medida sin precedentes que va a beneficiar a todas, insisto, a todas las comunidades autónomas de régimen común, suponiendo una notable reducción de su pasivo, mejorando su posición financiera, facilitando el acceso a los mercados y, en definitiva, situándola en mejor situación para reforzar el estado del bienestar. Alberto Serrano. Sí, salió la ejecución provisional, Xavier, del año 2024 hace relativamente poco y se evidenciaba, son los datos del Ministerio de Hacienda, en que se había gastado menos en el 2024 que en el 2023, por diferentes circunstancias derivadas de diferentes inejecuciones. Bueno, pues todo ese superávit lo van a comer ahora para repartírselo a estos otros señores, pues un poco capricho de Sánchez. Pero yo siempre digo lo mismo, Cataluña necesita ayuda porque ha habido una mala gestión, que es evidente, bueno, pues hay que aceptarlo, no podemos dejar caer a ninguna región, pero eso tendría que ir correlativo a un plan económico financiero estricto en Cataluña. Y decir, señores, yo les dejo este dinero, perfecto, lo asumo, pero en paralelo quiero ver sus cuentas y quiero hacer determinados recortes porque resulta un poco extraño que Madrid lleva 0 y Cataluña 80.000 millones. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo de mal? O a lo mejor no, pero hay que verificarlo y por lo menos... 5 televisiones. 5 televisiones, públicas, no sé cuántas historias. Entonces, todo eso tendrán que reducirlo, porque que si no, ellos, ¿para qué van a tener qué estímulo van a tener en ajustar un poco sus propias cuentas? Ninguno, vamos a seguir gastando y habrán esto sí, y pagarán la fiesta. Es que es absolutamente lamentable. Insisto, yo asumo la posibilidad de que ese dinero lo paguemos entre todos, pero será con algún ajuste y algún rapapolvo a aquellos gestores que han dejado este agujero. Así debería ser. Bueno, y el que ha quedado, como debe estar rabiando como la bonachita, es el fugado de Waterloo, porque hoy era el día que tenían previsto comunicar, y han tenido que hacerlo, que retiran el cuento este de la moción de confianza, del cual pues no creíamos en absoluto que se llegara a vislumbrar, pero les ha pasado por la izquierda como un cohete Junqueras apropiándose del acuerdo de los 17.000 millones condonados de deuda catalana, y me imagino que pues alguien estará dándole una buena reprimenda al estratega de cómo han llevado las negociaciones en Suiza. Junts le da otra oportunidad a Sánchez y retira la cuestión de confianza. Dice su secretario general, Jordi Turull, que lo hagan por deferencia con el mediador internacional. L'ambaixador Francisco Galindo ens mereix el màxim respecte i agraïment i ha donat mostres suficients que és la persona indicada per fer el seguiment, la mediació i la verificació que havíem acordat des del principi. Aunque las relaciones con Sánchez aún no estén salvadas, en Junts mantienen el secretismo de cómo están las negociaciones con el PSOE. Sobre la mesa, cesiones reiteradas. Dicen en Junts que la condonación de la deuda para Cataluña era algo que ellos ya habían pactado con el PSOE. Pero ¿qué ganan los de Puigdemont eliminando la cuestión de confianza? En Junts esperan que Sánchez les corresponda dando su visto bueno a negociaciones que aún están pendientes, como son, por ejemplo, el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración y de control de las fronteras catalanas. El grupo independentista da por hecho que habrá nuevos pactos con el Partido Socialista, y en el aire estarían también la cuestión del uso de catalán en la Unión Europea e incluso la aplicación íntegra de la ley de amnistía. En Moncloa se muestran satisfechos con este nuevo acercamiento porque con ello demuestran que el gobierno de Sánchez cumple con todos sus acuerdos. Julián Salcedo. Bueno, otro que tal baila, el amigo Puigdemont, porque, claro, si hablamos muchas veces de quién engaña a quién y que no es fiable, etcétera, pues es que él es el menos de fiar de todos los que están aquí, ¿no?
Recordemos que decía que si no era presidente de la Generalitat se retiraba de la política, pues no se ha retirado. Ahí no consentiremos si nos dan no sé qué, la cuestión de confianza, hoy la ha retirado. Ayer parecía que se quejaba de que el mediador internacional, a ver quién ha manejado a este y tal. Da igual, esto ha pasado. Y entonces la política española, desgraciadamente, se ha convertido en un mercado persa. O sea, no sabemos lo que se negocia, no sabemos lo que se pacta. Sabemos lo que quieren que sepamos. Yo me atrevería a decir que todas estas cosas que nos sueltan y que sabemos, los 17.000 millones de otros, puede ser verdad o puede ser mucho más. Yo qué sé, menos no creo, ¿no? Entonces, esto no puede ser, así no puede funcionar un país. Sí, en la línea que es lo que dice don Julián, si viene un extranjero, un marciano, y ve la Constitución española, verá que entre las competencias exclusivas se contemplan para el Estado, se está en segundo lugar del artículo de referencia, que es el artículo 149, es nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Bueno, pues sería, a mi modo de ver, adecuado decir, bueno, vamos a pactar con el señor Puigdemont una reforma de la Constitución. Pero claro, eso ni se lo plantean. Ya el daño colateral de todo esto es que la Constitución ya pasa a ser un auténtico papel mojado. ¿Por qué? Vamos a estirarla y vamos a hacer una interpretación de estas un poco ad extensum y vamos a decir que todo esto es muy relativo. ¿Y eso qué significa a la larga? Deterioro institucional brutal de España. La Constitución no rige porque la han destrozado. Y entonces ese es el daño colateral que tiene que pagar España de todas estas historias, porque si dijeran, papeles encima de la mesa, vamos a modificar la Constitución para acoplarnos, vamos a otro modelo de organización territorial, vamos a un Estado federal, lo que ustedes quieran, pero es que no es eso, es todo por la puerta de atrás, todo de mala manera, todo, en fin, de esa manera esta chapucera que convierten a España en un país que no tenga Constitución de facto en determinados temas esenciales y por tanto ninguna credibilidad internacional. Bueno, tengo que darles una última hora interesante y es que en Estados Unidos está Macron y Macron parece que ha recibido noticias de Donald Trump según las cuales el líder ruso Vladimir Putin aceptaría el despliegue de tropas europeas en Ucrania como elemento divisorio de fronteras entre lo que se acabe acordando de Rusia y de Ucrania. Esta es una aspiración de Macron, de los británicos, pero acaba siendo un drama para Pedro Sánchez, que está en contra de todo y que tiene a los comunistas sentados a su lado en el gobierno. Nos vamos a Publi. Levantamos la hedionda tapa de la corrupción porque hay algunas novedades que estáis obligados a conocer. En primer lugar, el Supremo ha desestimado el recurso del fiscalito Álvaro García Ortiz para evitar que lancen una comisión rogatoria a Irlanda donde se encuentran las centrales de las compañías que dan servicios de WhatsApp o de Google al móvil que alguien hizo borrar o incluso desaparecer. Así es que el Supremo dice que no, que el recurso no y que siguen con la comisión rogatoria para adelante. Buena noticia, por tanto. Aldama, tienen que saber que ha sido citado para el 4 de marzo por una demanda interpuesta por el PSOE a una conciliación. Ya veremos si va o no va, porque se puede ir o no ir. Y donde les traigo la bomba informativa que decía José María García, es en un empresario peruano que nos descubre cómo es el negociar entre corruptos con ávalos. Impresionante, no os lo perdáis. Fíjate, no sé si de repente sea algo muy amplio si empiezo a contarte, pero yo tuve inconvenientes con José Luis Ahorros en la medida de que primero él me exigía 20%, después me exigía 35%, luego 50%. ¿No? Entonces yo ya tenía cierta dificultad en la medida de que José Luis Ábalos ya no parecía una persona solidaria, sino que utilizaba la institución y al parecer también me utilizaba para yo quedarme con fondos que prácticamente tenía. De veras, me inducía a que me vuelva un delincuente con él. Me pidió que falsificara, hermano, factura
que yo reciba el dinero y falsificara facturas, tomara fotos por ahí sin hacerse, yo tenía que sustentarlo. Y el dinero pues lo iba a llevar. Eso motivó para que definitivamente yo renuncie a Fiabens. Que luego viene Ábalos y dice que su patrimonio está limpio, que no sabe lo que son las señoritas de Alterne y que él es un probo ciudadano español. Alberto. Sí, Xavier, estos son típica trama de corrupción, que son subvenciones para determinados proyectos por ahí de ONGs que se entregan tal cual y luego están pendientes de justificación. ¿Por qué tienen tan mala fama las subvenciones? Porque esas justificaciones, sobre todo viendo de determinados países, son cualquier cosa, lo que estaba comentando este señor. Y a partir de aquí tiene un margen de beneficio tremendo para repartir. Quiero comentar, no creo que desvele ningún secreto, que interesa mucho estas ONGs, determinados proyectos en determinados países, porque no hay salarios, no hay que pagar absolutamente nada. Entonces, esos euros que mencionan son ideal, porque van a hacer con él lo que da la gana. Reparten 4 golosinas, como decía este señor, 3 fotografías por ahí y a continuación todo al bolsillo a repartir. Y ese es el drama de las subvenciones. Son proyectos, son proyectos bonitos, así pensados, pero no tienen control suficiente en España. Y se ve, y en este caso, además de Ábalos, hay que recordar que es que no era una subvención, confluían diferentes subvenciones de ayuntamientos, todas vinculadas al Partido Socialista. Hay que cebar este proyecto. Todos. ¿Para qué? Pues a lo mejor para lo que cuenta este señor. Claro. El buen señor peruano lo ha contado casi todo, pero yo he leído en algún sitio, como vosotros, que añadí, dice, lo primero, para llegar hasta ese 50%, cuando este señor parece que le decía, pero hombre, del 20 al 30, del 30 al 40, y ahora ya al 50, ya no puedo. Le daba la solución y decía, sube el precio, sube el importe, que sí, esto es muy fácil. Por hora del rey. Claro, ¿quieren más comisión? Pues sube un poquito más y esto no lo va a revisar nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, en un país extranjero, en donde los controles son prácticamente inexistentes, como es el caso de Perú, en donde se pueden manejar las facturas con una gran facilidad, etcétera, pues como decía, hazme una factura, pues buscaría a este pobre hombre, este buen hombre, no pobre hombre, buscaría a este buen hombre por allí a 40 o 50 amiguetes suyos y pues yo qué sé. Y fíjese, Julián, el esquema de las tarjetas Black, que tanto se repone, era ese. Gástatelo en lo que te dé la real gana. Nadie te va a comprobar absolutamente nada. Incluso en las tarjetas Black, sácalo del cajero. Y esto sería lo mismo, lo saca del cajero, lo repartes. Lo importante es que hay un dinero que tú puedes disponer y que nadie te va a controlar el gasto efectivo de todo eso. Y luego mira cómo acabó. Bueno, vamos con el pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Hoy tenía, supuestamente, porque no ha querido declarar, se ha acogido al derecho a no declarar, porque no le han admitido un recurso de sus abogados que pretendía, oiga, mire, bueno, este es el trompazo que se ha dado cuando... ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Bueno, el caso es que a él le han dicho que él quería, sus abogados han planteado al tribunal, oiga, aparte de mí el cáliz de declarar aquí, hasta que la audiencia provincial se pronuncie con los recursos que les hemos planteado. Le han dicho que no, entonces él ha dicho que se acogía a su derecho a no declarar. Y ahora vamos a ver el trompazo, que es un tema... subsidiario de pero que también tiene su importancia. Lo han golpeado con una cámara y tal. Bueno, le ha faltado tiempo a Isabel Díaz Ayuso para decir que el golpe del cámara, que se han chocado, uno no ha visto al otro, el otro tiene el mismo derecho uno a decir que no ha visto al otro que el uno o el otro decir que no ha visto al uno. Deducir que esto ha sido... que no es casualidad y que ha sido una agresión, pues hombre, me parece un poco llamativo. Un tema en el que no debiera haber estado la presidenta madrileña, a mi modo de ver, pero es que cualquiera la orienta en las cosas que hace y dice. Vamos a escucharlo. Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara, porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto, porque parece que todo vale en torno a mí. Pero en esto quiero culpar a la delegación de Gobierno,
que no ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Y que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible, inasumible. Yo estoy de acuerdo en que Isabel Díaz Ayuso ha sufrido mucho. Estar enfrente de Pedro Sánchez le ha supuesto enormes inconvenientes para su vida, para su fortuna, para su familia, para ahora su pareja y para todo. De acuerdo, sí, pero a lo mejor creerse el centro del universo pues acaba siendo algo no muy positivo para la psicología de un político. Pues sí, yo estoy de acuerdo con ella en algo que yo creo que no podemos negar, y es que no había ni el más mínimo dispositivo de seguridad, ¿eh? Yo no digo que tenga que tener, como tenía toda la gente... Como cualquier otro que va a los tribunales. Salvo que él hubiera renunciado expresamente a ello, cosa que no parece que haya podido ser así. O sea que, dicho esto, de que no había ningún tipo de dispositivo de protección por si acaso ocurría algo, sorprenderse de que hubiera tantas cámaras, pero si está todo el mundo esperándole. O sea, te quiero decir que pocas me parece que había, ¿no? Y lo que sí que creo es que cuando ella aduce que él es un ciudadano más y que debe ser tratado como un privado y que con ella no tienen más que una vinculación afectiva, etcétera, pues yo creo que ella no debería haber entrado en este tema de si ha chocado con la cámara, si le han agredido y tal, que se defienda a él. Pues dos cosas. Revisado el VAR, yo creo que eso no es una agresión, no es penal, no tiene tarjeta amarilla, yo creo que no. Yo simplemente se trabucó el hombre, el cámara, y yo creo que entre medio se golpean. Vamos a ver. El golpe, yo me he dado con cámaras 3000 veces. Sí. Puedo deciros que duelen los golpes de las cámaras, las aristas de la cámara, pero no le tiran nada. Él choca al caminar con una cámara que está ahí o que ponen cerca de él y tal. Bueno, no veo al señor Ferreira dando instrucciones expresas de agredirle con un camarazo a este señor. Lo veo una versión hasta cierto punto ridícula. Y por otro lado, bueno, él está en su derecho evidentemente de no declarar, pero yo... ¿Qué quieres que le diga? Yo creo que lo suyo es bueno, pues colaborar en la medida posible con la justicia. Yo pongo un ejemplo. En la etapa que estuve yo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, mi hermano es abogado de hace más de 20 años, 25 años, y yo le llamé, oye, hermano, perdóname, durante esta etapa, por favor, si es posible, no lleves pleito contra el Ayuntamiento de Madrid por lo que la gente pueda... Mi hermano dijo, por supuesto, es que ni me lo planteaba, es que es lo que hace la gente. O sea, no como Begoña y no como el hermano de Sánchez, ¿no? Efectivamente, entonces yo creo que él, de algún modo, no es un ciudadano cualquiera, se debe esa repercusión mediática, y a mí no me parece, teniendo derecho a ello, yo creo que no está de más, después de 4 declaraciones suspendidas que vayan, que pueda decir alguna cosa, sin perjuicio de que determinadas preguntas, en función de los recursos, pues pueda valorarlo, pero plantearse y negarse a colaborar, pues no me parece una buena actitud. Claro, pero es que la mujer del César tiene que ser honrada y además parecerlo, y si el César es mujer, pues le corresponde al marido la misma historia, La de tiempos de Julio César, su mujer Pompeya y el entierro al que fue y coqueteó con alguien. Pues no, y por eso la repudió Julio César y se divorció de ella. Vamos con el caso Monedero, que es lo más divertido que puedo ofreceros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los pillan cada vez que alguien investiga. Si efectivamente en Podemos lo habían quitado de las posiciones preeminentes, descubre que no, que estaba en los chats más conspicuos de los líderes podemitas. Un escandalazo que, como dice Yolanda Díaz, dice, esto le hace mucho daño a la izquierda. Claro, hija, no, lo que le hace daño a la izquierda es que sois unos impresentables. Eso es lo que le hace daño a la izquierda. Y que queréis asaltar los cielos y habéis asaltado las cloacas. Vamos con el vídeo de Monedero. Podemos califica su gestión del caso de Juan Carlos Monedero como triunfo del feminismo. Sin embargo, los hechos delatan a la formación. Ocultaron durante años las denuncias de acoso sexual y reconocen que mantuvieron al cofundador del partido en el chat de líderes pese a saberlo todo. Lo acabaron expulsando, dice Pablo Fernández, por filtraciones. Si Monedero sigue en esos chats del Consejo Ciudadano Estatal a día de hoy. No. Ahora mismo no sigue. No. ¿Por decisión del partido o por decisión suya? Por decisión del partido. Que haya filtraciones de un chat, pues la verdad es que es, a nuestro juicio, preocupante.
Dicen que no suspendieron de militancia a Monedero porque las víctimas no siguieron adelante con las denuncias y que el caso solo tiene como objetivo golpear a Podemos. Sin embargo, más mujeres dentro y fuera de la Complutense siguen alzando la voz. La última, la exeurodiputada de Podemos, Lola Sánchez. Relata haber sufrido acoso por parte de Monedero en 2014 durante un acto de cierre de campaña de las elecciones europeas. O sea, él no te seduce, él te arrincona. Él se mete en tu espacio personal, te toca, te toquetea, primero te pone la mano en el hombro, pero luego va bajando. La secretaria general de Los Morados, Yone Belarra, sigue presumiendo de la actuación de su partido. Sostiene que Podemos actuó en cuanto supo de las denuncias, es decir, septiembre de 2023. Sin embargo, Lola Sánchez relata haber sufrido acoso en 2014 y Monedero siguió yendo a actos de partido en los años posteriores e incluso ha encabezado manifestaciones del 8M. Dicen que creen a las víctimas, pero ni suspenden de militancia a Monedero ni inician una investigación interna. Mientras, Yolanda Díaz reconoce que el caso hace mucho daño a la izquierda. Sin embargo, Ernest Urtasun rechaza hacer del caso Monedero una pelea partidista porque lo que quiere, dice el portavoz, es la unidad electoral de la izquierda. Jamás vamos a entrar en, cuando hay casos de denuncias de agresión sexual, en utilizar estos casos de forma partidista. Esto nosotros nunca lo vamos a hacer. En cualquier caso, parece que en la izquierda no se salva a nadie, porque Irene Montero ha mostrado una absoluta pasividad ante los testimonios de acoso sexual contra quien fue su compañero. ¿Acaso a la izquierda solo le conviene ser feminista cuando no está en juego su proyecto político? Efectivamente, hermana, nosotras sí te creemos siempre y cuando no se trate el agresor de uno de los líderes del partido. Así van a cambiar esto. El 8 de marzo tienen un problema. ¿Cómo vas con eso a las manifestaciones feministas, Alberto? Sí, a mí este es un tema que ellos vienen diciendo, ¿no?, que es del 2023, ¿no? Pero esto viene de mucho más antiguo. Lo que pasa es que lo sacan ahora, ¿por qué? Lo sacan ahora pues el típico piolet que se da entre la gente de izquierda, ¿no? Ahora, como salió lo de Rejón, pues a continuación le pegamos con el piolet a este señor y a continuación, por lógica de partido de tenis, habrá otro señor de Sumar que a lo mejor le sacan también alguna otra trapacería. En cualquier caso, a mí es que no sé qué me sorprende. Este señor no cree en los derechos humanos, apoya el régimen venezolano con todas esas torturas que hemos visto, etcétera. ¿Por qué va a creer un derecho humano como la libertad sexual? Si es que es normal. Y luego, por otro lado, él siempre ha presumido de unas profundas convicciones comunistas. Acordámonos de Mao Zedong con las famosas 5 vírgenes, que no nos acordamos de eso, y requería 5 vírgenes diarias. No digamos Stalin y compañía, pues es que estos son las fuentes de las que beben. Es que es normal que tengan ese tipo de comportamientos a cierto punto. Fíjate, Stalin, ¿cómo era Stalin? Un individuo de lo más abyecto. El aborto era el anticonceptivo, el único anticonceptivo que se podían permitir las mujeres en la Rusia soviética. Por lo tanto, pues había mujeres que habían abortado 5, 6, 11 veces. Bueno, hasta que un día el gran zar georgiano, el comunista Stalin, dijo, bueno, cogió a 2 o 3 expertos en demografía y les pidió que hicieran un censo, porque quería saber si habían llegado ya a los 150 millones de habitantes o cómo estaba eso. No era fácil censar aquel monstruo de país con unas carreteras lamentables, unos métodos de transporte complicadísimos, y un par de años después volvieron y le dijeron al zar que no, que ni de broma, que el cálculo se quedaba en 110, una cosa así, que se olvidara de los 150. Y entonces les hizo reflexionar sobre por qué pasaba eso. Y, hombre, mire, es que las mujeres abortan. A partir de ahí, al día siguiente, el aborto dejó de ser se prohibió, se persiguió y se acabó con el aborto en Rusia. Todo al capricho del dictador comunista, ¿no? Para que vea lo que le importaba a la mujer y su, entre comillas, liberación. Bueno, de las declaraciones de Monedero y de todos los demás dirigentes del partido que han salido, a mí lo que iba a decir me sorprende, pero es verdad que no me sorprende, ¿no? La desfachatez, el descaro que tienen en negar las cosas sabiendo que son absolutamente ciertas y que mañana va a aparecer otra prueba que lo ratifica, ¿no? Pero yo creo que juegan con el factor
de que a la gente se le olvida todo esto. Esto lo interpretan como sálvame, ¿no? Es decir, es una cosa más de estas, ¿no? Y esta señorita Lola, perdón, ya termino con ello, me parece muy bien, está en su derecho de denunciarlo cuando crea oportuno, es posible que no se encontrara preparada mentalmente para afrontarlo. Lo lógico es haberlo hecho cuando te ha ocurrido, la primera, la segunda o la tercera vez, ¿no? No varios años más tarde. Pero el problema es que el partido manda tanto que ¿cómo te vas a enfrentar a un líder del partido con amigos tan poderosos como Pablo Iglesias, Irene Montero y los demás? Entonces se han comido las denuncias porque querían tener su salida profesional vinculada a Podemos, y esa es la historia de esto de verdad. Sí, pues, hace o les poco... presionaban un poco también desde el control del partido. Oye, ten cuidado porque si tú denuncias, lo tuyo se ha acabado. Ay, ay, ay. Y hace poco se estrenó la película Soy Nevenka, con un reportaje también de una historia que pasó a principios de los años 2000, de una concejala acosada sexualmente por su jefe, un famoso alcalde, y condenado por ello. Esto pasó hace más de 25 años en la sociedad española, y estos en el 2023 siguen igual. Esto queda una cosa inconcebible. Es que las prácticas, las maneras, lo que estaba contando este señor es lo que decía Nevenka en sus acusaciones contra aquel alcalde. Bueno, antes de irnos, tenéis que saber que una encuesta demuestra que el 86% de los ciudadanos españoles, encuestados por lo menos, quieren que se elabore una ley antiocupas, que está muy bien y que ojalá se haga pronto porque este sigue siendo un problema importante en la sociedad española. Y ahora vais a ver lo de los ocupas, que, en fin, bueno, pues eso, que la izquierda niega con insistencia, es verdad, es verdad. Y ahora os voy a contar una cosa bien llamativa, y es que el Ministerio del Interior ha dejado suspendido de empleo y sueldo al jefe de la policía, que está en el puesto fronterizo entre la línea de la Concepción y Gibraltar. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre era un funcionario de policía ejemplar. Le pedía el pasaporte a cualquiera que cruzaba la verja y se lo hacía pedir a sus subordinados, contraviniendo las órdenes de sus superiores de manera reiterada. Además, ¿qué se habrá creído? Debe pensar Marlaska. Este inspector jefe de nada, que ha instalado una antena de radio para comunicar con sus agentes lo que llega de no sé dónde a no sé dónde a la frontera. Suspendido de empleo y sueldo. Esto es de manicomio. Sí, total. Por cumplir sus funciones le suspenden de empleo y sueldo. Claro. Me gustaría que este señor recurriera a esa decisión y lo pusieran delante de juez. Yo estoy cumpliendo mis funciones y por eso tengo que ser cesado, pero ¿qué país vivimos? Sí, sí. La ley antiocupación la encuesta esta de antiocupación es magnífica, porque acabamos de conocer que el 14% de la población española es ocupa. Porque claro, si el 86% están en contra, el 14% restante que están a favor, pues debe ser que son ellos los ocupas. Siempre y cuando no sea su casa. O familiares, digamos. Señores, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a todos ustedes y nos vemos mañana.